por acompañarnos hoy aquí, venir a Ronda en este día lluvioso que nos temíamos, ya decimos, uy, hay alerta, puede haber, siempre, ¿no? Solemos organizar actos y a veces pues, por el tema climatológico la gente no puede desplazarse aquí a Ronda y pues agradeceros que hayáis venido. Esta es otra acción más que estamos realizando ya desde hace 2 años, desde con Ronda, organizando pues diferentes actos, ¿no? Tanto en zonas como el Casino de Ronda, que tuvimos una charla también acerca, ¿no? De cómo se originó todo esto del genocidio, diferentes concentraciones. Y bueno, pues vimos que no queríamos que después del supuesto alto el fuego, ¿no? El corte, pues se dejase de hablar de esta situación, ¿no? Y pues desde Con Ronda pensamos que era buena idea pues que viniesen activistas, ¿no? Que estáis de manera activa, valga la redundancia, colaborando pues con esta necesaria causa. Yo pues me he buscado una definición, bueno, yo no, la inteligencia artificial me la he buscado, pero me ha gustado, ¿no? de qué es un activista humanitario. Dice que es una persona que no solo defiende los derechos humanos, sino que actúa para aliviar el sufrimiento de poblaciones vulnerables mediante acciones concretas, no solo una protesta y denuncia, sino una acción. Dice, y esto puede incluir participación en misiones de ayuda, al acompañamiento de comunidades afectadas, a la documentación de violaciones de derechos humanos, la asistencia legal, la movilización para crear presión política o para abrir vías de ayuda. Y yo creo que en el caso vuestro, pues en el caso que fuisteis en la Global Summit Flotilla, pues realizasteis una acción civil no violenta, que eso es muy importante siempre decirlo, con el fin de entregar ayuda. Denunciando el bloqueo que estaba sucediendo en Gaza, documentar, ¿no? Lo que ocurre y presionar para abrir el corredor humanitario. El activismo humanitario vuestro no es solo simbólico, sino que implica un riesgo real, y así lo vimos, como lo retransmitisteis y nos lo hicisteis llegar, que estuvimos pendientes de qué pasaba con vosotros, ¿no? Y con vosotras allí, y con una voluntad, porque eso siempre es importante, la voluntad de generar un cambio en la sociedad. Pues aquí tenemos a Rafa y a Elizabeth Di Luca. Voy a haceros una pequeña presentación, yo luego ya no voy a volver a hablar más, ¿vale? Rafa Borrego es abogado natural de Mijas, con familia aquí en Ronda, ¿no? Con orígenes serranos, rondeños, ¿no? Sí, vale. Se ha especializado profesionalmente en protección internacional y derecho de asilo, lo que conecta pues tu compromiso con los derechos humanos. Te embarcaste en la Global Summit Flotilla por Gaza y has documentado pues parte de tu experiencia en redes sociales, compartiendo lo que ha sucedido durante todo ese trayecto, la misión, ¿no? Has declarado que tu motivación tiene que ver con denunciar la injusticia que sufre el pueblo palestino y que no se debe quede en un gesto simbólico. Sueles hablar siempre de esperanza, coraje y de una solidaridad real. Y luego tenemos a Elizabeth Di Luca, que es italiana, vives en Málaga, ¿no? Has trabajado en situaciones de emergencia como el terremoto de L'Aquila, ¿no? En Italia en el 2009, en campamentos de refugiados como Satila en el Líbano, o en aldeas de África como Golomolo en Uganda, ¿sí? Realizas activismo en ONGs como un Ponte Per, ¿no? De Italia, o recientemente en la acampada también de la UMA en Málaga. Y actualmente pues formas parte del colectivo Voces por Palestina en Málaga. Tienes diferentes másters en el sector de la cooperación, gestión de conflictos y crisis, ¿no? Sí, un poco es importante también que veamos, ¿no? La implicación que hay, ¿no? De cuando hay una formación también esa implicación, ¿no? Has trabajado como formadora de no violencia en el Servicio Civil Italiano y en los Cuerpos de Paz y Protección Civil Italiana, ¿vale? Y dice, aunque antes que pasase el genocidio, eras investigadora que promovía la resiliencia en contextos de emergencia. Sí. Así que yo creo que con estos currículum
ya no tenemos yo nada más que decir y que pues nos comenten también, lo podemos hacer abierto y que el público, ¿no?, pregunte el interés que tiene estas cuestiones, ¿no?, que nos surgen siempre ante esta situación. Y nada, adelante, ya les dejo a ellos hablar. Gracias. A ver, pues hace un par de días estuve yo en Alaurín, en un acto parecido a este, y llegué y tuve que admitir delante de, pues, de todo el mundo, diciendo, bueno, es que la vida ha sido tan frenética desde que hemos vuelto, o desde que yo por lo menos he vuelto, de incorporar al trabajo, tiene muchas cosas atrasadas, que llega un momento en el que no te paras del todo a procesar todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado durante, el después. Entonces me quedé ahí como un poco en blanco y diciendo, bueno, no sé qué cuento, porque es que hay tantísimo que contar. Y ahora, bueno, he intentado corregir un poco ese error para que no me pase lo mismo. Y en lo que me centro sobre todo ahora es en desmentir esto de que se está hablando tanto del alto al fuego o del acuerdo de paz, que no es ni acuerdo, ni es paz, ni es alto al fuego, ni es nada. Y en lo triste que está siendo cómo de repente a la gente se le olvida Palestina. Como lo decía también una persona que intervino en la tanda de preguntas en Alaurín, decía, es que después de todo el boom que ha pegado Palestina, ahora volvemos a estar los mismos que estábamos hace 1 año y medio, 2 años, incluso más años, porque esto lleva ya casi 80. Entonces, salía un poco con la pregunta de cómo sobrelleva uno volver a quedarse en minoría o volver a ser tan poquito, con lo frustrante que es cuando ya se ve conseguido tantísimo apoyo, en el que todo el mundo está viendo todos los días esa masacre, tanto asesinato, tanta barbarie. Y creo que por eso es en gran parte importante venir a este tipo de actos, aunque esté lloviendo, aunque esté lejos, a donde sea, hay que ir. Porque es un poco reforzar esa idea de que no estamos solos, de que la gente a la que le importa esto no está sola y no va a estar sola nunca. Sea nosotros, no quiero hablar en tu nombre tampoco, pero entiendo que aquí estaremos más o menos de acuerdo, o sea vosotros, o sea gente del pueblo de al lado, gente que a lo mejor está en su casa y que no tiene quizá un círculo en el que haya más personas a las que esto le importe. Porque hay mucha gente, en mi caso por redes sociales, sobre todo, en la que me contactan, me hablan y dicen, oye, gracias por hacer tu vídeo, gracias por lo que sea, por llevar este mensaje, porque es que me siento solas. Suelen ser mujeres. Suelen ser mujeres las que les preocupa este tema. Hay de todo, evidentemente, pero en todo lo que sea tema humanitario, temas de empatía, ahí ganáis por goleada. Entonces es muy triste y al mismo tiempo es ciertamente esperanzador eso de decir, bueno, hay gente que se siente sola, pero están ahí. Están ahí y no cesan y son incombustibles, son incansables. Y creo que es importante ir y hablar con estas personas, ir y hablar con todo el mundo que se pueda, o si no se puede ir, hacerles ver que no están solas, que no están solas, que no están solos, que somos muchas personas a las que nos importa esto. Llueva, nieve, truene, haga el tiempo que sea. Aquí en España o en muchos otros sitios. Y cuando hemos estado en la flotilla, en mi caso, que la flotilla fue eterna, que fue un mes y pico, nos vendieron que van a ser 2 semanas, yo todavía voy a ver si me quejo ante alguien. Pero había mucho tiempo para que nos contacte muchas personas, a otras mucho más que a mí, pero como he tenido cierto impacto en redes, pues muchas personas me han hablado a mí también, desde Gaza incluso. Hay gente que te hablaba en árabe, pues tú decías, bueno, no tengo ni idea de qué me estás diciendo, pero mucha gente que te habla en inglés y te dice, oye, gracias por reconocer que existimos. Gracias por no dejarnos solos, gracias por intentar venir. Sabemos que lo más seguro es que no lleguéis, que os detengan, que os hundan, lo que sea, pero gracias simplemente por intentarlo. Y eso también era parte de lo que te daba mucha energía en el barco. Bueno, el barco, no sé, él y su, veníamos un poco hablando en el coche de cómo ha sido su experiencia. Y en mi caso, el barco ha sido una experiencia bastante jodida, sobre todo al principio, porque yo no estaba en un barco en mi vida, porque le tengo pánico al mar, porque no me gusta nada el mar adentro de noche, con la noche cerrada, porque eso lo odio. Y me mareo, sobre todo al principio. Entonces, al final esto era una forma de recordarte al mismo tiempo por qué estás haciendo lo que estás haciendo y de recargar esa energía. Es decir, no, esto hay que hacerlo y no pienso bajarme en ninguna parada. Tal. Entiendo perfectamente al que se baje porque tiene mis motivos. Mucha gente se bajó o por miedo, porque no podían más por estado de salud. Pero era un poco no, totalmente,
esa necesidad de recargar las pilas tanto por el apoyo que llegaba desde tierra, como por el apoyo que llegaba desde Gaza, desde otros países, como por el apoyo que también le dábamos nosotros a toda esa gente en tierra. Cuando veíamos cómo se paraba la vuelta ciclista en España, cómo se boicoteaban estas diferentes etapas, toda la gente saliendo a la calle. Había gente que nos hablaba como diciendo, bueno, esto es como si fuese en apoyo a la flotilla. Digo, esto no es en apoyo a la flotilla, estamos todos juntos en paralelo, en el mismo nivel, en apoyo por Palestina. No solamente ya por Gaza, en apoyo por Palestina, porque Cisjordania también la están reventando, que a veces se nos olvida. Entonces, dentro de lo trágico que es todo, era muy bonito ver este ejemplo de solidaridad, y no ya desde el barco, sino desde todos los lugares, y ver imágenes de un pueblo, el pueblo más recóndito, en el que hay alguien que se imprime en un folio una bandera palestina y sale a la calle y la empuña. Porque por la gente con la que yo hablo de Gaza, que no es que hable con mucha gente, pero por ejemplo mi profesora de árabe me da clases desde Han Yunis, con el poco internet que tenga. Todas esas cosas las ven. A veces no entienden lo que decimos, pero ellos ven las fotos, ellos ven los vídeos, ven que hay gente desgañitándose, gritando o dando discursos, aunque no lo entiendan. Ven que estas cosas se están haciendo. Y si nos ponemos en su piel y pensamos por un momento, tío, si mi pueblo fuese invadido, fuese colonizado, fuese destrozado, nos quisiesen condenar a todos a la expulsión o la aniquilación o la humillación durante décadas y décadas y décadas, si mis familiares estuviesen en la cárcel, si todos tuviésemos historias de familiares a los que nos han matado o torturado, si tuviese un montón de amigos en el exilio viviendo como refugiados, si viéramos de repente dentro de esa tragedia gente que sin conocernos de nada, a miles de kilómetros, sale a manifestarse por nosotros, eso seguramente nos pondría la piel de gallina. Y por supuesto también si vemos que de repente se suben en un barco e intentan venir aquí a traernos comida, con todo lo horizontal que se puede ser, ¿vale? No una condescendencia de caridad. Esto no es por sacar pecho de mira qué bien, qué valientes somos por haber ido en el barco. Esto, como digo antes, el que sale a manifestarse en su pueblo y sale solo es igual de importante, porque todo eso llega. Y a veces es incluso más épico el hecho de decir, hostia, es que esta persona está sola. ¿Está sola o son 4? Entonces, creo que esto es importante recordárselo a uno mismo, o en los pueblos, en la asamblea, en todo, para decir, no, es que hay que seguir haciéndolo porque es que nos siguen viendo. Nos siguen viendo y este problema no acaba. Y ahora que la gente se está olvidando, con más razón hay que recordar. Y si somos menos, pues somos menos. Pero lo poco que seamos, seguimos estando activos y nos siguen viendo. Por supuesto, a nivel local o provincial o nacional, hay que seguir empujando para que más gente se siga uniendo. En mi caso, pues desde redes sociales, intentando compartir todo lo posible, de decir que no hay un alto el fuego, que siguen matando a cientos de personas, que el acuerdo de paz no fue ni un acuerdo porque fue impuesto, ni fue de paz porque lo siguen matando. En todo caso, han bajado un poquito el pie del acelerador, han levantado el pie del acelerador para que la gente se calme un poco. Y esto es así. Más gente protesta, mata menos. Menos gente protesta, mato más. Entonces, cuanto más protesta uno, más fácil es que esté salvando vidas. Literalmente. A mayor indignación, menos muerte. En cierto modo, eso lo hemos estado viendo. Hasta los momentos más jodidos. Porque la reputación de Israel, que estaba tan currada durante décadas, se ha erosionado como seguramente ninguno podía haber imaginado. Yo, por lo menos, me parece que han sido bastante estúpidos con todo lo que han hecho, pudiendo haber parado a los 3 meses de genocidio, que ya era un genocidio por entonces. Podrían haber parado, ya habían reventado Gaza, habían matado decenas de miles de personas y todavía no había habido una respuesta internacional. Pero aún así han seguido, hasta que en realidad buena parte del mundo, en cuanto a opinión pública se refiere, se les ha vuelto en contra. Hasta en Estados Unidos, las encuestas estas masivas de YouGov, todas las encuestas que se puedan ver, siendo Estados Unidos el país en el que más propaganda israelí, junto con Alemania, puede haber habido, el apoyo a Israel ha bajado, pero una barbaridad. De hecho, las últimas encuestas que he visto yo, es la primera vez en la historia en la que en Estados Unidos la mayoría de la gente, más del 50%, tiene una opinión desfavorable de Israel. Con toda la propaganda que se tragan allí. Y esto, en buena parte, en buena medida, la responsabilidad o el mérito lo tienen las redes sociales. Las redes sociales, porque se han saltado el puente de los medios de comunicación, que siempre son los que nos han filtrado la información, y que unos serán de un palo, una cuerda, y otros serán de otra,
pero siempre han sido un filtro brutal en el que se imponía el criterio del dueño de la imprenta, como se ha dicho siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales nos han permitido a todos, porque al final todos hemos visto un montón de vídeos de las mayores burradas que nunca querríamos haber visto, y ha sido otra vez de ahí como se ha formado la opinión pública. Y ha sido la opinión pública la que luego ha dicho, como yo esto no lo vea en el periódico reflejado, dejo de fiarme de este periódico. Porque yo estoy viendo cómo descuartizan a un niño. Porque estoy viendo una noticia ya contrastada por 50.000 fuentes, desde 50.000 ángulos, de cómo hay un niño jugando y le han metido un tiro en el pecho. Y cómo llega su madre a recogerlo del suelo y la madre también la mata. Así. Muchísimos casos. Viéndolos con nuestros ojos. Entonces, esto yo creo que nos ha dejado marcados a muchos, incluso a gente que tenga ya experiencia en conflictos o ya tenga la peor opinión de la humanidad, como me pasa a mí según el día. Esto nos ha marcado. Esto ha dejado una imprenta en nosotros de decir, hostia, es que el mundo está muy jodido y yo pensaba que la comunidad internacional iba a reaccionar ante cosas así. Sabemos que siempre ha habido barbaridades, pero uno quiere pensar que luego, llegado a cierto punto, va a haber un tipo de reacción. Y hemos visto que no. Que no. Que la reacción solamente ha venido, o ha empezado a parecer que venía, cuando realmente toda la gente, o una parte gigantesca de la población, en muchos países, ha dicho, esto es intolerable. Esto es intolerable, esto es insoportable. Mucha gente, yo creo que se ha visto, y quizás empaticéis conmigo, ha visto por primera vez cómo a lo mejor se levantaba por la mañana, abría su red social favorita, sea Twitter, sea Instagram, sea TikTok, y lo primero que le salía, o de las primeras cosas que le salían, era una madre llorando, sujetando el cuerpo de un niño, o una persona sujetando a su hermano, o un periodista sujetando a otro con el chaleco de prensa, un cuerpo inerte. Y para muchos eso nos ha supuesto bastantes días levantarnos y lo primero que hacía uno antes de desayunar era ponerse a llorar. Ponerse a llorar o por lo menos que se te caiga una lágrima. Y todo esto al final también te deja esa cierta huella. Yo por eso creo que la reputación de Israel, esto no se va a recuperar nunca. Y ya lo intentan normalizar, ya lo intentan recuperar de algún modo. Ya han dicho que lo de revisar si participa en Eurovisión lo van a posponer. O sea que intentan meter la mierda bajo la alfombra. Pero es nuestro trabajo ahí el estar presionando y decir, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. Estos no son los años 90 o la guerra de Irak en la que tú podías decir, escucho barbaridades pero vienen por el periódico y al final hay mucho paso entre lo que pasa y lo que veo. No, aquí estamos todos viendo, estamos todos siguiendo en redes sociales, estamos siguiendo a personas, a periodistas, a gente común. Dicen cosas que ni me entero, pero estoy viendo cómo lloran, estoy viendo cómo buscan comida, estoy viendo la humanidad. Estoy viendo que son personas, que no son números. Que tanto que se nos hace deshumanizar a los musulmanes porque ve a una mujer con velo y ya de repente te importa la mitad que le metan un tiro. Porque hay mucha gente que funciona así. Y ahora ya estás viendo y dices, no, es que estas son personas como yo. Parece una perogrullada, pero es que el hecho de verlo directamente y verlo tanto y ver esa cotidianidad de una persona contando cómo busca comida o contando como un tío que es muy famoso, que incluso en la hambruna estaba queriéndose hacer influencer de entrenamiento físico. Se ha hecho muy famoso porque el tío estaba, bueno, pues a lo mejor llevo sin comer 2 o 3 días, o que aquí no hay nada para comer, estoy escuchimizado, pero se ponía el tío a hacer flexiones, o se ponía a hacer dominadas, se ponía a hacer planes de entrenamiento. Parece una gilipollez, pero es que hasta esas cosas nos demuestran que son personas que quieren sobrevivir y que están pasando por algo por lo que no debería pasar nadie. Por eso creo que es tan importante recordar esa humanidad y recordar y tener presente, no olvidarnos de ello. No olvidarnos de ello y no dejar que nadie se olvide de ello. Y no olvidarnos de ello también es recordarlo bien. Y con esto a qué me refiero, ya me voy a ir callando para que esto lo abramos un poco y sobre todo que hable ella, que ella es mucho más interesante que yo, ya veré. Pero cuando digo de recordarlo bien, digo lo que para mí es muy importante, que es entender que la lucha palestina por la supervivencia es parte de la tradición colonial. Palestina es otro caso de colonialismo a todos los efectos. No es simplemente una masacre desproporcionada que comete alguien, un gobierno extraño. Es parte de esa lucha colonial de país europeo, pues casi todo el colonialismo lo han hecho los europeos, aunque no solo,
país europeo o un grupito de europeos que llegan a un sitio, dicen esto es mío y decido lo que pasa con los recursos, decido lo que pasa con las personas, decido a quién expulso, a quién mato, a quién pongo, reviento los olivos y como se le ocurra a alguien protestar contra mí o armarse para defenderse, lo aplasto con el triple de fuerza. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Y creo que es importante que para algunos sea una perogrullada, porque si no lo tenemos esto en cuenta, que la lucha palestina es una lucha anticolonial, si no tenemos esto en cuenta activamente, al final se nos olvida que tienen derecho a luchar. Al final como que asumimos que el único rol de los palestinos es el de darnos pena. Pero en el momento en el que uno se arma o coge una piedra y se la lanza a un soldado porque es lo único que le queda en esta vida por hacer, decimos, ya no es... ya casi como que pierden la razón por la forma. Porque ya, claro, ya el derecho de guerra me dice que tengo que solamente entender el mundo entre civiles y combatientes, y ya como forma parte de las actividades, de las hostilidades, ya eres combatiente. Entonces, el hecho mismo de que hablemos de civiles inocentes, han muerto no sé cuántos civiles inocentes. Digo, ¿y qué pasa con los combatientes? A ver, la vida del combatiente no importa. No tiene derecho el combatiente a pelear, no tiene derecho un palestino al que le hayan matado a toda la familia a cabrearse y decir, dando un rifle porque no me queda otra cosa. Esto a veces da un poquito de miedo, el admitir que uno tiene que defender el derecho de un pueblo a defenderse. Pero si somos honestos y nos ponemos en la piel de ellos, ¿nosotros qué haríamos? El que no quisiera ni pudiera huir, el que estuviese ya harto de aguantarlo todo, ¿admitiríamos que alguien nos condenara por intentar defendernos? ¿Qué haríamos nosotros si nos invadiera? Si luego nos hartamos de hablar de la guerra de independencia, de cómo luchamos contra los franceses, los estadounidenses contra los británicos, luego se nos llena el pecho hablando de cómo luchamos contra el invasor y de lo épico que es luchar contra el invasor. Pero cuando no somos conscientes de que Palestina u otros conflictos son temas coloniales, decimos, no, ya es que es complicado porque aquí los dos están disparando. Ya, pero es que el que está disparando con una precariedad impresionante, que es que mueren como chinches, es un tío al que le han quitado todo, un tío o una tía, porque muchas mujeres palestinas también han combatido y durante décadas le han quitado todo, les matan a la familia, les quitan las casas, les quitan cualquier tipo de riqueza o prosperidad material que pudieran tener, que también tienen derecho a ella, los condenan a vivir exiliados, les revientan cualquier edificio en el que pudieran hacer vida, los condenan a vivir en una tienda de campaña por décadas, nos mandan a ser refugiados en los que, para colmo, en países en los que van a ser refugiados para siempre. Tienda de campaña para siempre, porque no tienen ni la forma de escalar socialmente. Salvo el que tenga mucha suerte y se cuele por una rendija y se ha refugiado a lo mejor en un país europeo en el que con mucho esfuerzo consiga abrirse algún tipo de hueco. El resto, todo el mundo a vivir en la mierda. Entonces, cuando tú tienes ese caldo de cultivo durante décadas y décadas y décadas, y las historias de tu familia son de mi bisabuelo tenía no sé cuántos olivos y teníamos esta casa familiar, una vida normalita, y un día lo perdimos todo y nadie volvió a ver al abuelo y a mi tío lo secuestraron y tal, cuando todo esto son la historia de tu familia, de tu pueblo, de tus amigos, de todo, evidentemente hay un derecho ahí a resistirse contra esto, a resistir, a luchar contra esto. Y creo que esto es muy importante a la hora de decir, bueno, es que no solamente tenemos que hablar de los civiles, igual que no solamente hay que hablar de mujeres y niños, porque también da la impresión de que cuando matan a 50 hombres en un momento dado, dicen, bueno, doy por hecho que como es hombre y tiene 40 años, combate, y como combate ya es un terrorista, y como un terrorista ya es de los malos. Mientras que los otros son, a lo mejor, un ejército que se pasa de la raya. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, creo yo. Hay que activar ese sentido anticolonial y decir, bueno, si la lucha anticolonial en algún momento dado cometa algún exceso y tal, podré criticarlo como crimen de guerra, todo lo que tú quieras. Pero esa gente tiene derecho a luchar. Y si no admito esto, estoy siendo un hipócrita del carajo, porque estoy diciendo que el único derecho que tienen los palestinos es el de morir calladitos. Y creo que esta parte es importante. Y ya dicho esto, voy a dejarte a ti que hable un poco, porque si no voy a comer aquí todo el tiempo. Gracias. Perdón si acabamos cabreados, no era mi intención.
Bueno, mi abuelo era un terrorista porque mi abuelo era un partisán y luchó contra la invasión y en su época se tachaban de ser terroristas, ¿no? Siempre nos olvidamos que nosotros sí hemos tenido el derecho de luchar en contra del invasor. Bueno, yo creo que Perdón. no te preocupes. Yo soy activista de toda la vida y empecé con el activismo, como creo que la mayoría de vosotros, por empatía, ¿no? Pero ya creo que hemos llegado a un nivel donde tenemos que empezar a hacer el activismo desde el privilegio, desde el conocimiento y de nuestros privilegios y actuar porque tenemos una responsabilidad al respecto. O sea, yo he decidido zarpar con la Freedom Flotilla. Yo estaba en la segunda ola, que era la Freedom Flotilla. Estaba en un barco que se llama Conscience, que estaba lleno de sanitarios, de periodistas, de gente como yo que ha trabajado siempre en estas circunstancias de emergencia, aunque Gaza sea una situación totalmente diferente de lo que hemos estado acostumbrados a ver. Es algo totalmente nuevo, ¿vale? Pero ¿por qué decidí zarpar con la Conscience? Porque hace 2 años decidí ser testigo de ese genocidio desde la empatía, ¿no? Estaba empatizando con un pueblo que estaba oprimido desde décadas. Siempre estuve conectada con la causa, había trabajado con palestinos en refugiados y tal, y vi desde el momento cero que había empezado la última fase del genocidio, ¿vale? Porque esta es la última fase, el genocidio empezó hace décadas. Pero ya he llegado a un nivel y esa misión específica no la hice desde la empatía, la hice desde el privilegio, observar mi propio privilegio, desde las pequeñas cosas como, no sé, el privilegio de poderme asustar del barco, de tener que dormir en el suelo, porque no teníamos donde dormir, no teníamos agua, no nos podíamos duchar, esas cosas que los palestinos viven todos los días desde hace 2 años, e incluso algunos de ellos antes. O sea, observar cómo las quejas, digamos, que yo tenía en mi cabeza eran la medida de mi privilegio. Como cuando nos quejamos, cuando la gente se queja de que una manifestación haya bloqueado una calle. O de cómo, o sea, si tú tienes la molestia de no llegar a tiempo a tu universidad, es porque tienes el privilegio de tener una universidad. Entonces, ¿y cuál es la otra cara de todo esto? ¿Por qué yo tengo tanto si ellos tienen poco? Porque está conectado. O sea, si no hacemos una reflexión que va más allá de la empatía, de la justicia, de la humanidad, que esto son todas cosas que son necesarias, ¿vale? Pero llega un momento en el cual tenemos que darnos cuenta que nuestros privilegios han tenido un precio que hemos dejado que pagaran otras personas. O sea, nosotros estamos aquí viviendo nuestra mejor vida porque hay gente que no lo está pasando bien. Y no solamente en Palestina, en Congo, en Sudán, está todo relacionado. Tenemos un enemigo común, que es el imperialismo, con sus matices de sistema económico capitalista, de su sistema, o sea, tenemos un sistema que está fallando en nuestro propio medio ambiente. O sea, estamos llegando al colapso por este sistema y seguimos. O sea, a veces me siento como, y por eso os agradezco mucho que nos apoyáis, que nos estás apoyando y que podemos hablar y que hay gente que escucha, porque a veces me siento como si estuviese en un edificio en llamas que está quemando todo y estoy allí gritando, por favor, tenemos que salir de aquí, tenemos que salvar las personas, y hay gente a mi lado y me dice, ay, mira este programa de Netflix, ay, mira, me voy a pintar esta pared de azul. O sea, no, tenemos que salir desde palacio, desde edificio. No tenemos que seguir viviendo como si fuese todo normal. Me siento atrapada en un mundo lleno de privilegios que no puedo disfrutar de verdad, pero no estoy en el sitio
donde mi alma realmente está muriendo. O sea, estamos muriendo allí, pero estamos físicamente vivos aquí. Estamos divididos, ¿no? Y la gente que viene a estas charlas, la gente que lucha en la calle, se siente como yo y como él y como vosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué luchamos? Porque vemos que hay una distancia gigantesca entre nuestros privilegios y entre cómo tendríamos que vivir nuestra vida desde la comodidad, desde el disfrute, y cómo realmente esto no puede llegar a ser verdadero. Parece estar en una película, ¿no? Una película distópica, la Hunger Games. Nosotros somos los ricos que viven tranquilamente mientras... Entonces hay que hacer una reflexión que va más allá de estoy luchando, soy activista porque tengo humanidad, porque tengo empatía. Estoy luchando y soy activista porque tengo responsabilidad. O sea, esto es mi responsabilidad. Había esa frase, ¿no? Que decía la peli, ¿no? Decía, los superpoderes, ¿no? Algo así, son... Cuanto más tú tienes superpoderes, tienes más responsabilidad, ¿no? Realmente es cuanto más privilegios tú tienes responsabilidad. Tenemos que utilizar este privilegio. Entonces yo he puesto mi cuerpo porque mi privilegio me permitió ver con mis propios ojos para traer esto acá, aquí, y desde una posición de privilegio, porque en todo momento, por cuánto feo ha estado, ha sido muy feo lo que hemos vivido, pero en todos momentos teníamos presente en nuestras cabezas que iba a ser temporáneo, y algo que nunca iba a tener un décimo de lo que, incluso más de lo que están viviendo los palestinos. Nosotras por la noche, en las cárceles, escuchábamos los gritos de los hombres palestinos que estaban en otra parte. O sea, hay cosas que tú sabes que está pasando, pero cuando la escuchas con tus oídos, cuando la ves con tus ojos, o sea, verla, que no es maldad, no es ni siquiera maldad, es como... A veces me parecía que esa gente estaba como dividida, su alma no estaba allí. O sea, mientras, por ejemplo, cuando estábamos allí y me hacían caer, ¿no? Para divertirse, ¿no? Y mientras hacían esto, que me hacían daño, me estaban humillando, me escupieron en la cara. En ese momento se miraban entre ellos y una le decía a la otra, I love you, y la otra, I love you more. O sea, te amo. O sea, ¿en serio? Tienen como una disociación cognitiva, como un trastorno, algo. Y parecía estar en una peli distópica. Y entonces, lo que quiero decir con esto es, nosotros no podemos dejar que por mantener nuestro propio estilo de vida, nuestros privilegios, dejamos que otras personas paguen esto. Que vivan esto para que nosotros mantengamos nuestro nivel. Primero porque tarde o temprano esto nos va a caer encima. Solamente con todas las toneladas de explosivo que están matando nuestro planeta. O sea, nos están matando a todos, solamente más lentamente. Pero nos están matando. Y además, incluso si no iba a pasar esto nunca, si no va a pasar esto nunca, lo mismo tenemos la responsabilidad. Porque somos colonizadores. O sea, es verdad que tenemos esa lucha anticolonial, ¿no? Pero en el fondo lo tenemos interiorizado. O sea, como un poco el machismo interiorizado, como un poco el racismo interiorizado. Tenemos que luchar contra nosotros mismos primero para hacer el cambio que queremos ver. Entonces, por eso me gusta hablar con la gente para contarle eso, para contarle cómo yo en este viaje he podido reflexionar sobre cuánto mi incomodidad o mi dolor o mi pena o lo que he sufrido allí simplemente es la medida de mi privilegio. Porque el hecho que yo me puedo quejar de esto, que puedo contarlo, que puedo... O sea, voy a psicoterapia en este momento, estoy haciendo psicoterapia. Eso es un privilegio. Esa gente está viviendo cosas que yo no voy a vivir nunca en mi vida
y no tienen ni eso, ni la ayuda psicológica que necesitarían. Entonces hay que despertar a la gente y tenemos que hablar más y hacer, poner nuestros propios cuerpos, que sea en la calle o que sea en el barco. Pues ahora si alguien quiere, ¿no?, hacer alguna pregunta o curiosidad que tenga acerca de su experiencia, ¿no?, que nos puedan contar. Javier. Bueno, antes de nada, gracias por vuestro testimonio, por vuestro compromiso. Y yo quería reflexionar, bueno, con vosotros, por Semana Sala. Tú has dicho un colonialismo. Antes el colonialismo era de naciones. Ahora soy de un grupo que decide cómo hay que organizar la humanidad. Y mi pregunta era, ¿no veis, o sea, lo que está sufriendo Palestina es un avance de lo que nos va a pasar a los demás pueblos? Incluso en donde estamos. Y no va a tardar mucho. Este ha sido un ensayo, como lo veo yo. Este ha sido un ensayo. Y si callamos, como bien habéis reflejado, viene después, porque es insaciable, no tanto, bueno, el poder, pero sobre todo es insaciable las ganas de acumular riqueza. De hecho, fijaros el apoyo que tiene Estados Unidos del presidente, el vídeo que ha lanzado de cómo se puede convertir Gaza. O sea, es un negocio. Hago la guerra porque es un negocio. Hago la guerra porque hay fabricantes de armamento que se les van a quedar las armas ya caducas y hay que... Y al final son accionistas. Entonces, esa era mi pregunta. Que esto de Palestina no es solamente Israel con Palestina. Bueno, Israel apoyado por los Estados Unidos, incluso hasta por el gobierno nuestro. Porque se marcha armas, lo está apoyando. Y entonces no es un ensayo, en definitiva, como yo lo veo. No sé cuál es vuestra opinión. Qué rico. Vale, ¿respondemos una a una o...? Sí, ¿no? Con lo que va a ser. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo siempre veo la cuestión palestina como un campo de prueba. Tanto de armamento, como de empresas de espionaje, como incluso a nivel de que sea un castigo ejemplarizante. Tal y como yo lo veo con visión de conjunto, porque al final siempre hay que intentar entender las cosas con toda la mayor visión de conjunto posible. Esto no es más que una forma en la que Occidente le está diciendo al mundo: el que se rebela, lo reviento. Tal cual. Y por eso yo, para mí, esto habrá diversidad de opiniones, pero independientemente de la opinión que tenga cada uno sobre el gobierno de Venezuela o el de Cuba, sobre todo el de Venezuela ahora, Colombia también, cuando vemos ahora cómo está Estados Unidos desplegando su marina o desplegando buques de guerra en el Caribe, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En mi punto de vista, es Occidente, siempre liderado por Estados Unidos, diciéndole al mundo: aquí mando yo. Y el que se me revele, sea buena gente o mala gente, que es una discusión completamente separada, en paralelo, el que se me revele, lo reviento. Y luego ya veré yo qué pongo en ese país después de reventar el que está. Otro ejemplo que a veces se nos olvida porque está medio de paralelo: Siria. El gobierno anterior, el de Bashar al-Assad, y el anterior de su padre. 1000 cosas que se le pueden decir desde luego, y yo no soy sirio, he hablado con gente siria, y gente que lo critica muchísimo, y gente que dice, bueno, pues no era tan malo. Eso no es cuestión mía. La cuestión es que tenías un tío enfrentado al presidente anterior, o al dictador, Bashar al-Assad, el tío de Al-Qaeda, que luego monta su Hayat Tahrir al-Sham, o como queramos llamarle, un yihadista que tenía hasta rescate pedido de millones de euros por su cabeza, y de repente cae el que no interesaba a Occidente, y ese tío se cae presidente. Un tío que era de Al-Qaeda. Y un tío que hace 3 días estaba en la Casa Blanca con Trump poniéndole perfume y preguntándole de broma cuántas mujeres tenía. Entonces,
para mí es que es lo mismo en todas las partes del mundo. Es lo mismo y es lo mismo de hace mucho tiempo. Tú puedes ser un presidente mejor o peor. La cuestión aquí es, si le caes bien a Estados Unidos, sobrevive, y si le caes mal, te revienta. Y te revientan puede ser incluso que te saboteen el país para que haya muchísima miseria y luego decir, no, te voy a tener que invadir porque es que estás matando de hambre a tu población. Y es que, digo, ejemplo de esto hay 50.000. Porque podemos decir lo mismo del Irak de Saddam Hussein en los 90, en el que decía, no, es que viola mucho los derechos humanos. Sí, evidentemente, Saddam Hussein era de lo peor. Pero es que Estados Unidos ha presionado al mundo entero para que le pongan unas sanciones, que no entre ni un gramo de comida en el país. Pues no me digas ahora que es que están matando de hambre a la población. Eres tú el que está diciendo, este tío, Saddam Hussein era un caso más particular porque había días que caía bien y días que caía mal. Pero en general es lo mismo. Es, alíneate conmigo y no me quejo. Atrévete a cuestionarme y te reviento. Entonces Palestina no es más que otro episodio, y seguramente el peor, en el que se dice, monta algún tipo de milicia que contradiga mis intereses o los intereses de Israel, que es como el núcleo de los intereses estadounidenses, y te aplasto. Y es un ejemplo con el que se da a otros países. Entonces ya si tú eres un grupo armado o un grupo político o simplemente un gobierno en otro lugar del mundo, dices, pues claro, es que a mí no se me deja tampoco levantar la mano y decir, mi modelo político quiero que sea otro, mi modelo económico quiero que sea otro. No, es que a lo mejor mis recursos naturales no quiero que los controlen una empresa estadounidense. Ahora ya que te van a decir, o que tú qué asumes, pues igual tengo que abrir un poco la mano porque es que si no, me revientan y nadie va a hacer nada. Hay gente que quiere decir, no, están los rusos o los chinos. Los rusos o los chinos no hacen nada salvo que les interese muchísimo. No, nadie piense que esto va a ser un contrapeso como a veces era la Unión Soviética de... Nada. Aquí el que se revela está solo. Y Colombia tiene, antes sonado por ahí, Colombia es un muy buen ejemplo de un gobierno que intenta hacer algo por el mundo en muchos aspectos, ¿vale? Y de los pocos que ha sido muy activo con la cuestión palestina, y se están jugando. Se están jugando, y ahora con Trump, sabe Dios de aquí a 3 meses qué puede pasar. Tanto en Venezuela como en Colombia, porque ya si tú miras desde Washington, tú dices, 2 países fronterizos, me iría a pepinazo. ¿Qué va a pasar? Lo hago y punto. Pongo quien me dé la gana. En Venezuela te pongo a María Juanina Machado, que es la nueva premio Nobel, que ya me ha dicho en entrevistas que me va a dar petróleo a mí. Y en Colombia ya veré qué hago. O reviento los países y ni me preocupo de lo que haya, como luego hicieron también con Libia. En fin, es lo mismo, estoy completamente de acuerdo. Yo solo quiero añadir que no sé si es un ensayo en el sentido que ellos lo han hecho con el propósito de ver la reacción o no, pero sí que nosotros lo podemos mirar como un ensayo en el sentido que si algo nos has enseñado Palestina, y en ese sentido por eso es la lucha de las luchas, es que el sistema de derecho internacional no existe, o sea, no nos protege, o sea, no tenemos ninguna protección. Si lo han hecho con ellos, lo pueden hacer con cualquiera, en cualquier momento, y no hay ningún... Por eso es tan importante que empecemos a luchar también para que el derecho internacional sí funcione. Y en ese sentido, la propuesta del presidente colombiano es muy importante porque sería como darle un poder ejecutivo a la ONU que realmente puede decir lo que quiere y está diciendo y está haciendo, pero realmente no tiene el brazo físico que hace las cosas, ¿no? Entonces sería muy importante imaginar la manera, como ha hecho el presidente utilizando esa resolución que se llama Unity for Peace, creo, de crear un ejército que pueda de alguna forma ponerse como un escudo cuando pasan estas cosas. Si realmente no queremos incluso repensarlo todo, pero esto va a ser un proceso tan largo que creo que pase o sí por la destrucción de todo. O sea, no podemos seguir así. No vamos a seguir así. Entonces no sé si realmente había como un plan detrás diciendo que vamos a probar, vamos a ensayar, pero seguramente nosotros sí que podemos decir, vamos a tomarlo esto como una previsión, ¿no? Gracias. Maripaz. Bueno, hola.
Yo también quería daros las gracias porque la verdad es que hoy el día estaba un poquito complicado, pero bueno, que hayáis venido siempre es una esperanza para todos ustedes. Antes dijiste algo que sí también en plan, me ronda siempre la cabeza, que parece como que nos acostumbramos a ver a un señor que está en la calle pidiendo que duerme bajo un cartón, y luego cada uno nos vamos a nuestra casa, a nuestro lugar, ¿no? De protección. Y el tema este, a mí también yo pienso que ya como que se normaliza. Entonces yo creo que es muy importante que no se normalice, por lo menos los que tenemos conciencia de que es una barbaridad lo que está ocurriendo, y se siga hablando de esto. Pero no solamente en los pequeños, sino en cualquier sitio que uno vaya a seguir hablando, porque mientras se habla, se va a seguir recordando. El otro día en la manifestación de Málaga, por la sanidad pública, me encontré con una persona conocida y me estaba comentando que por no sé qué ocurrió en un parque cerca de donde ella vive, se juntaron unos vecinos porque algo había pasado. Pues resulta que ahora todos los martes o miércoles, no sé qué día a la el semana... Parque del El Oeste. Parque del No, Oeste. no, Donde vivía yo. Sí. Ah, donde vivías tú, fíjate qué coincidencia. Y a mí me pareció eso como muy, aunque sea pequeño, pero me pareció importante porque a pequeñito se mantiene la llama viva, creo yo, ¿no? Y entonces me quedé con esa cosa de decir, Jolina, en ronda, aunque sean 3 o sean 4, deberíamos de ponernos un día a la semana, que hacemos otras cosas, pero esta en concreto, ¿no? Hace no sé cuántos años, 20 o 30, nos íbamos un grupito por la paz y la no violencia, y ahí lo hacíamos un día a la semana, y ahora yo siento que esto no se puede olvidar, que hay que mantener recuerdo y hay que seguir hablando de lo que está pasando, porque además lo que tú comentabas también, ¿no? Que el privilegio que tenemos, ¿no? Que somos unos privilegiados. Entonces, no sé, yo a esto soy muy sensible, la verdad, pero me gustaría que hubiera más gente. ¿Cómo se consigue eso? Porque Ronda, la verdad que, Polina, estamos aquí un grupo, pero es que esto tenía que estar rebosar de gente hoy, ¿no? Sí. Y Mira, yo digo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo implica a más gente y que se movilice? sí. Es como un grito, ¿no? Movilidad, algo así, ¿no? Antes él dijo, ¿no? Que hay mucha gente que le dice, me siento sola, ¿no? Y es cierto que a veces nos sentimos solos porque no somos la mayoría. Todavía no somos la mayoría. Cuando empezamos en Málaga, con Málaga por Palestina, éramos muy poca gente. Y, por ejemplo, cuando ocupamos la acampada, entramos 7 personas. Ahora hay un movimiento muy grande en Málaga. Y también el Parque del Oeste, que es mis vecinos. Empezamos, incluso no fue por Palestina al principio, fue porque ocuparon nuestro parque. Eso. Sí. Y fue como una cosa súper de capitalismo, ¿no? O sea, el parque de toda la vida, el parque donde van los niños, lo cerraron para que teníamos que pagar 14 euros para entrar, porque alguien se tenía que enriquecer a través de nuestro parque, un parque público, algo que era nuestro, ¿no? De los vecinos. Y desde allí surgió toda la reflexión. O sea, entonces yo pienso que sería una buena manera de involucrar a la gente, hacerle sentir la causa más cercana. Por ejemplo, en Málaga hay el movimiento de la vivienda, ¿no? Málaga para vivir. Está muy entrelazado, está todo conectado con el tema de los fondos buitres, de cómo se está vendiendo la ciudad, que la ciudad ya no es para los malagueños, y desde allí se va haciendo una reflexión sobre cómo en realidad tenemos el mismo enemigo. O sea, realmente lo que está matando a los palestinos, lo que está matando a la gente en Sudán, o lo que nos está echando en la calle sin casas, o la gente que muere en el trabajo, está todo conectado con el capitalismo y con el sistema que no está hecho para las personas, está para explotar a las personas. Entonces yo creo que la única manera que tenemos para seguir luchando y para crecer como movimiento es juntar todos los movimientos. Nosotros
yo personalmente cuando empezó eso del genocidio y tal, a los 3-4 meses me junté con gente de la lucha por el clima, con la gente de la lucha antifascista, y creamos un movimiento que se llama The Surge, la marea, que antes se llamaba la no sé cómo se dice en español, pero era la tríade, ¿no? De los 3 movimientos antifascistas, por el clima y pro-palestino, ¿no? Y eso se va ampliando y ampliando. Yo personalmente, por ejemplo, en el barco traje la bandera de Sudán y de Congo. Y en el barco estuvimos hablando de eso, y en el training también, de cómo está todo conectado, ¿no? Entonces, porque realmente está todo conectado. La gente, yo siempre digo, no quieres luchar por Palestina porque no te importa Palestina, pero ¿te das cuenta que están matando tu propio planeta? O sea, ¿te importa de ti? ¿Te importa del futuro, de tu gente, de tus hijos, de tus nietos? Porque al fin y al cabo es esto. Si no quieres luchar por Palestina, lucha por ti, lucha por tu futuro, por las generaciones futuras. Y está todo conectado. Entonces, educarnos para educar. Entender cuáles son las conexiones para después explicársela al tío, a la amiga. Y nosotros hemos hecho esto. O sea, hemos hablado con la gente y hemos intentado, íbamos a todas las, íbamos apoyando todas las luchas. De hecho, en el 15, por ejemplo, era el 15, ¿no? Esta, me parece, de la huelga última. Estaba allí, Voces Palestina, Malagor Palestina. Estamos metidos en todos, no porque queremos traer la gente a nuestra propia causa, sino porque vemos las relaciones entre las varias causas. Muy bien. Gracias. Que no sé cómo añadir eso, está súper bien explicado, la verdad. No, sí, creo que es importante entender que todas las luchas son, o casi todas las luchas son la misma, y que el enemigo siempre es el mismo. Y yo incluso iría más allá de nombrar el capitalismo para decir, pues cuando decimos capitalismo puede haber como una nebulosa ahí hablamos de un concepto muy abstracto. A mí me gusta ponerle cara a las cosas. Me gusta hablar, por ejemplo, de BlackRock, de un fondo de inversión gigantesco que son esencialmente quienes dominan el mundo, sin ponernos conspiranoicos, pero son fondo de inversión brutal, enorme, con billones y billones de euros o de dólares bajo su comando, que para colmo tienen luego como un pulpo de 800.000 cabezas, inversiones tremendas en todas partes del mundo, en todas las empresas, en Amazon, en todo, que al final es que es más de lo mismo, porque no dejan de ser solamente un fondo, aunque sea de los gigantescos, pero conectan el ser los mayores especuladores de vivienda en España, con todo el problema que tenemos con la vivienda, y ser los que están lamiéndose o relamiéndose con los territorios palestinos ocupados, que le están robando para luego apropiárselo, luego venderlo y especular también allí. Y al mismo tiempo te controlan las otras empresas que también son las que desarrollan inteligencia artificial de reconocimiento facial, con las que ahora están espiando a los palestinos, pero dentro de 5 años, o incluso ya nos tienen controlado absolutamente todo. Porque hace unos añitos a lo mejor era, qué gracioso, que la aplicación esta, le meto mi foto y me dice cómo era yo de pequeño o cómo seré de viejo. Todos hemos hecho eso, yo también. Pero ahora pasa un tiempo y dice, hostia, lo que estaba haciendo yo era entrenar la inteligencia artificial. Entonces, todas estas nebulosas o este conglomerado de empresas que son las mismas que te expolian en Congo o que te revientan Palestina o que te especulan con la vivienda en España, todo esto al final no dejan de ser los mismos 4 gatos que están arriba del todo en la cima de la pirámide, con los que nunca nos vamos a cruzar por la calle porque no viven nuestra sociedad. Y eso es. Por eso creo que es tan importante ponerle cara a de quién hablamos cuando hablamos de que todas las luchas son las mismas, porque realmente lo es que esté uno forzando las cosas para conectar los cables. No, necesito pensar que todo en verdad es lo mismo. No, es que lo es. Entonces, solamente eso. Yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que cada uno tiene su libertad. Por ejemplo, el pueblo de Israel desde hace muchísimo tiempo piensa que eso es suyo. Y además yo creo que tiene un plan. De hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo veíamos en la televisión los palestinos con piedras y el pueblo judío que iba en sus tanques. Y hace muchísimo tiempo. Entonces, con esto te quiero decir, pues que ahora mismo habrá encontrado el momento adecuado para hacer lo que ya lleva muchísimo tiempo.
invadirlo. Y aparte creo que incluso casi toda la población de Israel, o mucha, cree que eso está bien. Porque eso que es lo más lamentable. Es que están Entonces, claro, muy bien enseñados. es muy complicada la cosa. Y verdad lo que decís, puede que esté todo conectado, es un abuso de poder. Con el tema, por ejemplo, del machismo, ¿qué pasa? Era un abuso de poder aquí, igual, y en todos lados. Tienen muchísimos medios, actúan con una mafia, y bueno, pues que no se mueva nadie. Os quiero dar las gracias porque de algún modo pues visibilizáis esa lucha y gracias. A ver, Sole, que estaba... Ya está dicho, Jesús. No, Ya también... ¿no que quería añadir una, pero creo que se ha afirmado aquí. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitaros y daros las gracias por poder compartir la experiencia con este grupo, porque es la única manera de poder dar evidentemente una respuesta concreta ante la situación, no solamente ya del genocidio de Palestina, sino del genocidio mundial, porque evidentemente yo no me sentaría tanto en los gobiernos siguen siendo títeres de los grupos grandes tecnócratas y oligárquicos que evidentemente nos controlan, la industria armamentista, la industria de la comunicación, la industria de la farmacia, etcétera. Claro, aquí no tenemos que hacer una pregunta, o sea, para mí en este momento lo que más me duele es la sensación que tenemos o se tiene en estos momentos en la actualidad, que somos incapaces de poner freno a esta situación, de dar respuesta. Yo reflexiono en base al ensayo que hizo Saramago cuando hablaba de la ceguera, o sea, estamos sordos, ciegos y mudos, ¿no? Evidentemente, hasta que el pueblo, la ciudadanía, no empiece a respirar, que hay que dar una respuesta ante el lodo que se le está viendo encima, evidentemente no vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la gran interrogante? ¿Cómo podemos avanzar? Independientemente de, como se ha dicho aquí, demos los pasos pequeños, que estemos en estos grupos, que salgamos 14 a la calle cuando hay 10 millones de pensionistas, sacamos 14 a la calle para decir que evidentemente las pensiones sean dignas, cuando tenemos un problema en la sanidad pública y todo el mundo va a soportar la miseria que nos viene cuando se privatice la sanidad y nos manifestamos 10.000, 15.000 ante tantos millones. O sea, yo lo que me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para dar evidentemente esos pasos necesarios para que nuestra ceguera, la catarata que tenemos encima, se nos vaya operando, se nos vaya eliminando? Esa es la gran pregunta, porque claro, al ver las circunstancias que se han dado y se están dando y vemos todos los días, porque para eso sirve todo esto también, para dar negocio al gran mundo del periodismo falso y sensacionalista que nos sacan todos los días las miserias, las lágrimas, el hambre y todo eso. Bueno, y ante eso, mañana salen las urnas y resulta que estamos en manos de los grandes conservadores, estamos en manos de aquellos que controlan qué gobierno tiene que estar en cada país, en cada ciudad o en cada comunidad. ¿Cuál tiene que ser? Evidentemente, y cómo, por cuál sí sabemos cuál es la respuesta, pero cómo fomentamos esa capacidad de participación, porque la única solución que hay para darle la vuelta a esto es que el pueblo se levante. Punto. No hay otra. Ya le podemos poner todas las cosas que queramos. Pero el pueblo está ciego. Las redes sociales han adormecido y siguen adormeciendo a toda la ciudadanía. Y ya no hablo de las nuevas generaciones. Yo tengo 70 años cerca. Y las nuevas generaciones que están detrás, ¿en dónde están? Nosotros somos jóvenes, pero soy la esencia. O sea, ¿cómo se llama eso? La extensión. se llama la red, tío. Jóvenes, claro. Y comparado con 70, claro, sois jóvenes. A partir de ahí, o sea, evidentemente es la gran incógnita que uno tiene, el gran dolor que evidentemente sienten cuando empieza a reflexionar. Porque yo no quiero ser pesimista, evidentemente, pero bueno, la realidad me dice otras cosas. ¿Quieres contestar tú? Vale. Yo suelo tener una visión poco ortodoxa, es verdad, que no soy nadie para dar lecciones a nadie, y menos personas de generaciones anteriores con todo lo que habéis luchado y lo que habéis conseguido en vuestro tiempo, que ya nos toca a nosotros.
cuando mucha gente se queja de que a las manifestaciones van pocas personas o de que si somos millones de personas, ¿por qué somos nada más que unos pocos miles? O sea, ¿por qué somos siempre tan poquitos? Evidentemente yo creo que hay que conseguir cuanta más gente mejor, pero igual que digo esto, mi visión es la de que los cambios sociales, las revoluciones, todo lo que queramos ver, en cualquier sentido, nunca lo han hecho una mayoría, tal y como yo lo veo. Nunca es una mayoría la que consigue un cambio, para bien o para mal. Siempre estamos hablando de una minoría muy organizada. Sea para hacer una revolución en nombre de todo el pueblo, tipo revolución rusa, revolución francesa, como queramos verlo, sea para hacer, por el otro lado, lo peor del mundo, siempre hablamos de una minoría que se organiza mucho y muy bien. La cuestión es si eso sabemos usarlo a nuestro favor o no. Si se consiguen mejoras laborales, seguramente no sea porque haya 25 millones de personas metidas en sindicatos. Porque al final, como una ley natural, la mayoría se va a desentender. Por mucho que uno quiera forzar la máquina, la inmensísima mayoría de la población no va a estar en la manifestación, por muy amplia que sea la causa, por mucho que sea hasta por ello. Esto, en mi visión personal, puede ser un poco ortodoxa. Pero al final, para mí, es lo que me sirve para entender que no necesito tampoco contar con millones y millones de personas. No necesito ver en la calle conmigo al 80% de la población. A lo mejor hace falta que sea el 5%, pero es decir, vamos a estar muy organizados a nivel laboral, a nivel de... Si hablamos de pensionistas, si hablamos de Palestina, hablamos de tener una hoja de ruta muy clara y decir, pam, pam, pam. Esto es un poco trágico o puede ser esperanzador. Para mí es esperanzador porque me dice, no necesito ni siquiera convencer a todo el mundo. Igual que no necesito ver que los jóvenes todos sean de izquierda o sean progresistas, no. Para mí necesito que haya una minoría de jóvenes organizada y si podemos tener más, tenemos más. Pero si podemos contar con ellos, tiramos de eso. Siempre que hablo en clave electoral, y esto ya es otro tema distinto, digo, Moreno Bonilla de Andalucía tiene mayoría absoluta, pero a él, de 100 personas que tienen derecho a voto, lo votaron 29. Luego pensamos que Andalucía es de derecha, no, pasa que este tío juntó a 29 personas de cada 100, menos del 30%, y fueron a votarle. Al final, el sistema que tenemos, las cartas están marcadas, pero hay que intentar darle la vuelta y decir, vamos a darle la aproximación a esto que nos hace falta. Sea el sentido, sea la lucha en la que sea que hable. No sé. No sé si tu opinión está basada en lo que estoy para decir, pero realmente los estudios sobre las revoluciones dicen que casi todas las revoluciones que han sido victoriosas han sido llevadas a cabo por el 3.5% de la población. O sea, que realmente lo que tú estás diciendo está comprobado con datos de estudios sobre eso. Dicho esto, yo quiero ser esperanzosa, pero yo no creo que voy a ver ese cambio en mi vida. O sea, lo voy a hacer porque no puedo no hacerlo. O sea, una vez me han dicho, cuando estaba en la acampada, me entrevistaron y me dijeron, pero ¿tú piensas que esto va a cambiar algo? Y yo he dicho, no sé si va a cambiar algo. Yo sé que eso me permite no cambiar yo. O sea, y creo que cada uno tiene que hacer lo que su conciencia y lo que su alma le pide, ¿no? Espero que esto tenga... Bueno, de hecho, mientras estaba en el barco, salió un estudio que dijo que por primera vez, desde que empezó el tema del genocidio, se había movilizado el 3.5% de la población mundial por Palestina. O sea que realmente, aunque después ha habido esta ola muy grande, después parece, ¿no? Pero si lo hemos conseguido una vez, tal vez podemos conseguirlo otra vez y esta vez con más estructura, de una forma que se mantenga en el tiempo. Eso es mi esperanza. Pero yo tampoco tengo la solución, o sea, ojalá tuviese la suerte de saber cómo despertar la gente. Me gustaría, pero no tengo respuesta. Fabiola, Lo que quería comentar que ya es mucho cuando ya se habla de genocidio. Al principio nadie decía genocidio.
Sí. Entonces hay mucho, que se está bien, es que es muy fuerte. Sí, el rector de la universidad donde yo estaba, justo 2 o 3 días antes, o 4 máximo, del aniversario, segundo aniversario, por fin declaró que está pasando un genocidio. Es que Es increíble, si lo piensa uno, o sea, un rector de una universidad, o sea, ¿quién diría, ¿no? Que incluso dentro del mundo académico pasa esa forma de oscurantismo, de omertá, no sé cómo se dice en español. Omertá es el típico fenómeno de silencio yo soy siciliana, de Italia, o sea, conozco muy bien la omertá. Lola, Yo quería preguntaros que durante el tiempo que estuvisteis allí en Israel en la cárcel, os sentisteis abandonados por el gobierno español. También, ¿qué opináis sobre la postura del gobierno español ante el genocidio? Bueno, pero tira tú, que siempre empiezo yo, ¿verdad? Bueno, yo por el gobierno de España no, porque soy italiana y mi gobierno me ha dejado realmente plantada. O sea que yo vi una vez solamente al cónsul, sí, y ella me dijo: nosotros estamos haciendo todo lo posible, y cuando digo nosotros no estoy hablando del gobierno. O sea, me dejó muy claro, y había como uno de la cárcel allí que la empujaba, le decía, ya está. O sea, me imagino que aquí nunca pasaría que a un cónsul, una persona cualquiera que trabaja en una cárcel, le pueda tratar así. El gobierno de España, a mí personalmente, me ha ayudado muchísimo. O sea, incluso me ha pagado el billete. O sea, mi gobierno no, pero el gobierno de España sí. Pero yo no puedo, o sea, pienso que el gobierno de España podría y debe hacer muchísimo más. Pero si lo comparo con mi gobierno, que es un gobierno de derecha, que está haciendo, de verdad, no sé si estáis al tanto de la situación, pero están intentando que pase una ley que se llama el Decreto Sicurezza, que si pasase de verdad realmente que se puede actuar sobre eso, a mí me caerían hasta 17 años por lo que hago aquí. Juntando todas las cosas que yo hago aquí, podría llevar a tener 17 años de cárcel. Esto aquí me parece que no está pasando, y no creo que signifique que no tenemos que pedirle nada al gobierno, pero yo pasará, personalmente pero- tendría cuidado a que no pasase lo que ha pasado en mi gobierno. O sea, nosotros teníamos un gobierno de izquierda que no era mal, pero tampoco era perfecto, y con el tema que los mismos de izquierda se quejaron demasiado y empujando casi a... Después lo que pasa es que la derecha de alguna forma utiliza la propaganda para esto, ¿no? Entonces, yo personalmente os aconsejaría de apoyar el gobierno e empujarlo a un cambio desde el apoyo, no desde una crítica feroz y a menudo como un poco, no sé, no sé qué se dice. Destructiva. Destructiva. Sí. Es que, solamente por comentar Paz y luego sobre esa pregunta, usamos. cuando, sobre todo si me centro dentro del gobierno, si me centro en el PSOE, siempre tengo la sensación de cuando en El Señor de los Anillos llega al final de la tercera película, que va Frodo a tirar el anillo y ahora le entran las dudas y dice, no, ahora me lo quedo. Y dices, tú llevas 3 películas andando descalzo y ahora te pones a dudar si tirar el anillo o no, mamón. Entonces, cuando miro la parte sobre todo del PSOE de gobierno, se me queda esa sensación de, tío, si tienes el poder, si estás en el gobierno, si encima eres el socio mayoritario, que lo que tú digas básicamente se va a hacer, tienes hasta el apoyo sociológico, demográfico, depende del tema del que hablemos. ¿Por qué no le pones solución a las cosas? ¿Por qué no tomas la decisión correcta? Esto aplica para muchos temas, ¿vale? También para vivienda, para lo que queramos ver. La cuestión palestina es que se le lleva un montón de años pidiendo, se lleva pidiendo por parte de la sociedad, pero ahora con más ahínco, tío, romper relaciones, embargo de armas, pero embargo íntegro, de que no pase ni por el puerto de Cádiz nada. Tan difícil es, porque hay que caerrear tanto, hay que negociar desde los partidos más a la izquierda, porque hay que estar como si fuese un intercambio de cromos. Tío, por favor, aplica un embargo de armas por esto. Si incluso a nivel de derecho internacional esto luego van a pasarnos la cuenta, porque la Convención contra el Genocidio te obliga a ponerle
a ponerle obstáculos a que se cometa un genocidio. Si luego van ahí a buscar uno por uno a los líderes. Entonces, tengo esa visión mixta de que el gobierno sí ha hecho mucho más que la inmensa mayoría de países del mundo. Y por otro lado es como, ¿por qué hay que pelear por lo básico tanto? ¿Por qué hay que pelear porque se rompan relaciones con un país que está cometiendo un genocidio? Entonces, esto es siempre un poco está entre dos aguas. Cuando mandaron el buque que anunció Pedro Sánchez un día, que estábamos todos flipando, yo ya estoy vacunado de lo que es Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, yo ya sé que si le doy mucha expectativa, luego me va a decepcionar. Pero cuando ya parto de aquí, digo, oye, todo lo que me des por encima de aquí, estupendo. Y Pedro Sánchez, por lo menos en mi barco, era un héroe. Digo Pedro Sánchez porque todo se encarna al final en una persona que es el presidente que lo anuncia. Entonces yo decía, el buque no viene a pegarle tiro al puerto de Tel Aviv, ni a hype. Esto no sabemos si vendrá o no vendrá. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica eso hizo que, creo que fue el día siguiente de que nos atacaran en Creta o a un par de días después, eso hizo que desde que anunciaron el buque hasta que llegamos y nos interceptaron, no hubo ningún ataque más. Yo ya estaba preparado, estábamos siempre hablando de todo lo que te preparas en el barco para lo que te va a pasar. Pues son conversaciones bastante amargas durante un mes. Entonces estábamos hablando de que seguramente, como mínimo, la última semana iba a ser entera de no poder dormir. Porque iba a ser una guerra psicológica de que drone por aquí, drone por allá, te hunde un barco, te no sé qué. O incluso sin hundirte, te revientan el mástil, como le pasó a más de un barco. Escuchas una explosión, que a lo mejor una granada solamente de sonido, pero ahora ya te pone el corazón a 1000 y ya no puedes dormir toda la noche. Y otro día, y otro día, y otro día. Entonces, el tema del buque, a nosotros nos hizo en la práctica que pudiéramos dormir. Y que luego llegase uno a la cárcel con un poquito más de energía. Entonces, a eso le juntas que tenemos el gobierno que más, o que de los que más ha hecho en el mundo, aunque sea a nivel de declaraciones, que luego todo eso tiene un impacto, porque llevas también a normalizar que otros gobiernos también digan cosas a favor de Palestina y eso al final forma una opinión conjunta, pues todas esas cosas también. También tiene un coste, todo se ha dicho. Yo no sé, bueno, tú por ser italiana a lo mejor no tanto, pero cuando yo llego a la cárcel y nos pasan por el triaje, éramos muchos españoles, pero a los españoles notaba que nos miraban incluso peor. Porque era como, hostia, gracias por lo bueno, gobierno, pero ahora estoy pagando yo el pan. Porque a mí, por ejemplo, me pasó un momento ridículo en la cárcel, que vale, que no es ni coña lo peor que te pueden hacer allí, y no es nada comparable, ¿vale? Pero yo estaba poniéndome la ropa que me estaban dando en una carpita ahí después del triaje que nos hicieron, y estaba rodeado por tíos enormes, y de repente lo que te pasa en Israel muy a menudo es que te encuentras un tío que habla español. Uno de cada tanto habla español. También. España, sí. Y me dice, me ve como el pasaporte, dice, español, ¿no? Y se me queda así mirando, y yo ya, mientras me pone la camiseta, decía, uy, ¿qué va a pasar aquí? Porque claro, estás en la cárcel, entonces dice, en lo que me hagan me lo van a hacer justo, aquí yo no puedo llamar al 112. Y me dice, y se queda como pensando, como buscando ahí en el fondo me dice, di que Gibraltar es inglés. Y yo me quedo así, digo, acabo de escuchar eso. Yo que ya llevaba como 3 días sin comer para ese momento, dice, que Gibraltar es inglés, dilo. Y ya yo me quedé así a cuadro. No, este tío habrá buscado en internet qué es lo que le molesta en español. Y me quedo así y digo, tío, que no me importa, Gibraltar inglés, que me da igual. Se lo dije así ya medio desesperado, porque estaba súper insistente, estoy encima un bicharraco. Digo, van a partir en 4 cachos aquí. Digo, que me da igual, Gibraltar inglés, y se queda así como satisfecho. Digo, no le da para mucho, la verdad. Claro. Pero bueno, era otra forma en la que te buscaban como castigarte por algún lado por lo que escuchaban de nuestro gobierno. Aslan. Sí, buenas. Opinión de vosotros, ¿con qué impresión que retrataron los medios internacionales el incidente de las botellas en comparación con la realidad sobre el tren? Porque hay mucha gente hablando en internet que ese es solo para viajar como vacaciones, no hay nada, no hay bifarmola. También hay un ministro de Israel, hijo de puta es,
Que mira, no hay nadie. Gente de Ronda, aquí en Ronda, la gente que eso es verdad todo. Pero yo lo sé nosotros y vosotros sabéis que eso no es verdad. Que hay todo ahí un material de humanitariano, de SBB fórmula, todo comida, pero son los medios internacionales que lo dicen. ¿Qué opinión tiene vosotros para los medios internacionales? Buena pregunta. Lo siento si alguien no entiende. Nosotros teníamos, creo, 100.000 euros de no solamente comida y medicinales, sino también teníamos maquinarios para hospitales y tal. Y tenemos todo, o sea, tenemos pruebas y todo, pero realmente ellos tienen una máquina de propaganda que es increíble. No vamos a convencer a los medios o a la gente que no quiere saber, que no quiere. O sea, yo creo que la gente inteligente y que quiere saber la verdad, encuentra la verdad. Quien se fija y empieza a decir esas cosas, y porque realmente nosotros, por ejemplo, desde que hemos vuelto, hemos recibido miles de ataques. O sea, gente que te dice que te estaba haciendo las vacaciones y tal. Y yo algunas veces le he dicho, mira, ¿vacaciones de qué? Yo dormía en el suelo, no me podía duchar, no podía... En la cárcel no hicieron de todo. Yo tenía una hemorragia uterina y ni tenía tampones, o sea, estaba manchada todo el rato, no tenía papel higiénico, me han fotografado desnuda, me han amenazado de violaciones, me han tenido en rodillas, me han, ¿cómo se dice? Blindfolded. Tapado los ojos, ¿no? Me he tapado los ojos y casi desnuda en un sitio muy pequeño, como un... Lo que vemos en películas, o sea, ¿no? Pero sí, ha lo que sido se ve en real, películas, ¿no? o sea... Pero tú le dices esto, Y no. ¿no? Y te dice, "Pff". Una vez estaba en la clase de árabe y un tío de aquí, de España, me dijo, así de la nada, estábamos hablando de Líbano con el profesor, porque estábamos hablando de árabe, estábamos hablando en árabe y tal. Y él dice, así de la nada, que tú sepas que para mí no eres ninguna heroína. Y me dices que no te han torturado, ¿no? De la nada. Estándar alto. Y yo me quedé así. Y después me lo pensé y cuando llegué en casa le escribí un mensaje y le dije, define tortura. Pero no pienses en mí, piensas en tu hija o en tu madre con rodillas en el suelo por horas y que no sé, que cada vez que se mueve te dan patadas en las piernas. Entonces le he dicho esto y después él no me ha contestado y el día siguiente cuando me viste en la clase me ha dicho, no te creo. O sea, quien no quiere creer, no va a creer. Y quien realmente tiene un deseo de verdad, de saber la verdad, se la busca la verdad. Entonces yo creo que no tenemos que perder tiempo en esto. Yo al principio contestaba, por ejemplo, los mensajes. Después he dicho, ya está. No vamos a conseguir nada intentando hacer ver a quien no quiere ver. O por lo menos esa es mi opinión. O sea, los medios internacionales han tenido, o los medios en general, coberturas muy distintas. Siempre éramos como la flotilla de Greta. Para todo el mundo éramos la flotilla de Greta. Entonces ya era como una forma un poco sutil de desvirtuarlo todo. Porque ya era como, Theo va al parque, pues Greta va a la flotilla, ¿no? Ya era como, bueno, simplemente un capítulo de aventura. Entonces eso para mí ya era de parte de un error. Por lo general, los medios que yo he estado siguiendo más se han portado medianamente en lo que se refiere a, pues por lo menos mencionarnos o hablar, sobre todo al final. Al principio era como que no existían. Pero luego está periódicos que yo tengo ya enfilado. Todo el mundo podía tener enfilado OK Diario ya de antemano, ¿vale? No es un periódico de referencia para un ser humano cabal. Pero una cosa es que tú seas un periódico de derecha, un periódico conservador, y otra cosa es que te dediques día tras día a generar o a trabajar para que nos maten. Porque cuando a nosotros nos han llamado la flotilla de Hamas,
que ese ha sido un concepto muy usado, que era dos tweets copiados y pegados del Ministerio de Exteriores de Israel, titulares de algunos medios. Que luego también te ayuda a entender quién financia, quién paga, quién controla, porque todas esas cosas por atrás también están pasando. Entonces, todos estos medios, toda esta gente que se ha dedicado a decirnos que estábamos de vacaciones, que éramos una flotilla de Hamás, que no había ayuda, todo lo que trabajaba por desvirtuar el motivo por el que lo hacíamos y que lo hacíamos de corazón, para mí ya son enemigos a muerte. A mí me pasó a la vuelta que, como te empiezan a contactar medios de comunicación para hacer entrevistas y tal, fui a Televisión Española varias veces, a La Sexta, me contactaron de Telecinco para que fuera tertuliano semanal en uno de sus programas de estos de debate. Yo no veo Telecinco en la vida, pero en un programa de estos extranjeros. Primer programa que me veo, por saber a qué me estaban invitando, Eduardo Inda. Eduardo Inda, director de OK Diario. Me estaban ofreciendo una paga bastante tentadora por ir semanalmente a eso, porque la tele es así. Entonces yo de antemano digo Telecinco. Luego veo encima Eduardo Inda y luego veo que todo puede servir para que al final parezca que hay uno en la flotilla para luego acabar en En la tele. Y digan, no. Y lo llamé y dije, primero no me gusta esto que pueda quedar así, porque la historia de la flotilla no puede ser esta, de gente que lo que hay a buscarse es fama y hueco. Y segundo, el tío al que le esté dando voz con bastante frecuencia ha intentado durante un mes que nos maten. Y se me quedaron así, ¿cómo dices? Si tú te pegas un mes llamando a una misión humanitaria flotilla de Hamás, sabiendo perfectamente el efecto que eso tiene para quitar empatía hacia nosotros, para quitar empatía hacia los palestinos, para reducirlo todo en que somos somos una flotilla violenta, ¿qué pasa? Que luego nos bombardean un barco, nos bombardean a los 40 y nos tienen ahogándonos en el mar, o nos revientan de un bombazo. ¿Y qué pasa? Pues que ya has conseguido que haya a lo mejor 10 millones de personas que digan, bueno, es que eran la flotilla de Hamás. Todos y todas libres. Realmente tenemos una duda sobre una persona, pero solamente porque no hemos hablado con él, pero lo que nos llegó de noticia desde la International Committee de la Freedom Flotilla es que todos han salido con retraso, algunos después de una semana o más, pero sí, a esa altura todos y todas. Y se han tomado medidas con los abogados, ¿no? Internacional, para poner una denuncia. Sí. ¿Dónde? ¿En La Haya? ¿En el Tribunal de Justicia de La Haya o en dónde? Nosotros en Italia estamos todas las vías, o sea, estamos con el penal, con el civil, con el internacional, y nos hemos juntado con la SUMUT. Nuestros abogados italianos están en contacto con los abogados de la SUMUT para juntar todo a nivel tanto nacional como internacional. Y no sé, España, creo que, con el tema de España yo voy a testimoniar para mis compañeros. Yo no voy a salir como ¿cómo se dice? Testigo. Defendida. Pues sí, no defendida, sino solamente voy a ser testigo para mis compañeros. Porque yo estaba con rumbo a Gaza, con la delegación española, pero visto que tengo pasaporte italiano, la denuncia en sí la voy a hacer con mis compañeros italianos y con Italia, digamos. Sí, a nivel legal es que hay diferentes capas según lo que miremos, y son todas simultáneas. A nivel del Tribunal de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia, pues el propio secuestro de los barcos con pabellón español, ya España puede presentar una demanda ante el tribunal, que eso, bueno, de aquí a que yo me jubile, quizás haya una sentencia al respecto, y a lo mejor no tengo jurisdicción. A nivel de la Corte Penal Internacional, como ya tienen el proceso por crímenes de guerra abierto contra Netanyahu, la orden de arresto y Turman, toda esa información también se le remite a ellos. La Corte Penal también tira para lo suyo. Si cuando te diga no puedo jugar a este tío porque no viene. Entonces, donde aterrizamos el nivel legal que más puede funcionar es a nivel español, a nivel de la Audiencia Nacional, que es la competente para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Todo lo que queda de jurisdicción universal se puede hacer a través de ahí, y es en lo que estamos ahora. Entonces, igualmente, cuando hablamos de juzgar a criminales extranjeros, criminales
que son incluso cargos políticos en Israel, pues esa sentencia o ese proceso va a quedar un poco aguado. Pero ¿qué pasa? Yo que también colaboro con la Fundación Hinrayab para buscar a los criminales de guerra, que luego esta gente le estamos generando el miedo de que nunca van a estar a salvo, de que nunca van a estar seguros, nunca van a estar impunes. Y se le puede decir, en Israel yo no podía buscarte, no podía hacer como hicisteis vosotros con algunos nazis que los secuestrabais en Argentina, que oye, si hicisteis algo bien en vuestra historia fue eso, estupendo, el resto no me ha gustado mucho. Pero sí se les puede decir, si pisáis Europa o si pisáis España, os pilláis, os cogemos. Y de hecho ya ha pasado en otros países en los que la fundación esta, la Hinrayab, si no la conocéis, os invito a que la busquéis. Ya les ha pasado que se han... Sí, bueno, lo puedo pasar. Sí, no la pasas. ¿Qué ha pasado? Que todavía que yo sepa no han conseguido arrestar y quedarse para meter en la cárcel a gente, pero en Holanda sí han llevado a interrogar a 2 israelíes que venían a un festival después de estar demoliendo casas, matando niños, venían a un festival a Holanda y lo ha pillado la policía y los ha interrogado. Luego que yo sepa, pero lo han soltado y se han ido. Sí, pero ya hay... Otro caso, en Argentina otro caso. Entonces, al final, poco a poco se está reduciendo la imagen de impunidad y si tú miras la prensa israelí, ellos mismos ya van teniendo desde hace unos meses sus debates de hostia. Que esto está teniendo ya consecuencias, Que ¿no? cuando voy a seguir, que cuando el Maccabi Tel Aviv juega el baloncesto, juega el fútbol en no sé dónde, cuidadito. Cuidadito que va uno con la bufanda del equipo y ya no es que te revienten a lo mejor palestinos exiliados o gente pro-palestina por la calle, que también. Ya es que te puede venir esta la propia policía que tú crees que está bajo tu control como país aliado y ahí te quedas. Entonces todo esto es un trabajo muy complejo, pero en el que hay que estar día a día, pam, porque es que es lo que nos queda. Vale. No sé si te quedó bien. Vale. Y luego Maripa, que como no ha hablado él... Era de que iban robados. Eso tiene un valor. Eso también entra dentro de... Claro, es lo menos importante de todo lo que ha pasado, tiene un valor. pero también. Claro. El barco tiene un valor, los medios sanitarios tienen un valor, la comida tiene un valor y eso. Claro. Y los barcos son caros, ¿eh? Y los barcos son caros. Los barcos son caros y eso se lo han quedado ellos. Ellos le han dicho, oye, llevaron los barcos, ellos se lo han quedado y no se lo quedaron con ellos. De hecho, en tu caso no sé cómo sería, pero en el mío claramente el ejército tenía instrucciones de caernos bien y te apuntaban a la cabeza, pero de buen rollo, digamos. Sí, y nosotros también. Entonces todo el buen rollo que se pueda tener, ¿no? Claro, que tú dices, te llevas un mes pensando en cómo ponerte con las manos hacia arriba, cómo situarte en la cubierta de una forma en la que sea más difícil que violen a una compañera. Estamos hablando de ese nivel, de tener conversaciones sobre te pueden llegar, te pueden arrastrar y te pueden hacer burrar. Entonces, todas estas conversaciones las tienes. Entonces, cuando ya te has preparado para lo peor, en muchos sentidos, y tienes que de repente te abordan y te arrastran no sé cuánto, pero no te meten una paliza, dices, hostia, qué bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando luego el ejército nos deja en manos de la policía en el puerto y vemos cómo arrastran a Greta Thunberg con una bandera israelí pegada al pecho y la llevan entre varios, le tiran al suelo y meten la cabeza en el asfalto, ahí dices, esta gente no tiene la misma instrucción. No. Entonces dices, carajo. Eso es cierto. Ha cambiado en el mismo momento en que hemos puesto el pie en el puerto. Nos han atacado, o sea, nos han puesto en una posición muy incómoda, así con la cabeza, y nos han arrastrado 20 metros, después nos han puesto en rodillas y cada vez que intentabas moverte para ajustarte un poco te daban patadas en las piernas, o sea, pero efectivamente en el barco, aparte que llegaron con las armas y estamos aquí para llevaros a salvo, algo así, dijeron al principio, y bueno, nos maltrataron en el sentido que nos pusieron todos juntos en un sitio muy caluroso, o sea que el calor era insoportable, pero intentaban ser muy amables también porque tenían cámaras y entonces estaban grabando, ¿no? Pero no con todos nosotros. Con los israelíes y los palestinos empezaron desde el momento cero a... Yo fui una de las últimas personas a entrar dentro desde la... ¿Cómo se dice? El deck. La cubierta.
y vi como ya a mi compañera Noah, que fue la que colgaron y que, o sea, pegaron y tal, en una de las maneras más brutal, digamos. Y vi cómo empezaron desde ese momento con ella, porque ella era una de las israelí que había dejado su ciudadanía. O sea, ella había renunciado a ser israelí. Entonces a ella, así como... Pero detrás de las cámaras. En las cámaras eran muy... Incluso podíamos hablar, o sea, cantábamos Bella Ciao. Claro, hasta un cierto nivel, porque no queríamos tampoco... Agitar más. Sí, pero sí que teníamos una modalidad muy... De hecho, esto venía a lo del robo, ¿no? Que me he ido yo, me he montado una película. Sí, bueno, pero... Pero que me he acordado de eso, que me lo acabo el rollo. Y luego te enrollas conmigo. Sí. Esto, lo que venía era que al acabar la estancia en el barco, ya cuando llegamos al puerto, decimos, ¿ahora qué pasa? Y teníamos todo nuestro equipaje bien recogido, preparados para la intercepción y tal. Y nos dicen los soldados, ¿podéis llevar lo que queráis? Y dice, sí. O sea, que puede ser que no pierda yo al final mi ropa, te ilusiona. Bueno, sí. Entonces me llevé la mochila, me dejé el saco de dormir, digo, eso lo queda ahí. Me llevo la mochila, ya nos meten en el puerto, en el que vemos lo de Greta, ya nos tienen a todos así también maniatados, que con una brida que me dejaron sin poder sentir pulgar durante un mes. Y cuando ya te pasan del puerto hacia adentro, que habían usado uno de esos hangares para hacer una gincana de procesamiento para meterlo en la cárcel, ahí sí, te coge la mochila la policía, te lo mira todo y dice, la cufilla, para allá. Encima te miraban así como, ¿qué hace con la cufilla? ¿Qué quiere que traiga? Yo, una figurita de sevillana, vengo aquí por colgado. Mis camisetas de Me Duele Gaza, camisetas de no sé cuánto, todo a la basura. Vieron unos papeles de una cosa que tenía que comprar yo en el puerto, no entendían nada y se pensaban que habían encontrado el secreto aquí de sumario. Y ahí en tu cara te decía, para la basura. Sí. ¿Esto lo quieres? Pues también para la basura. Las fundas de los dientes, que cometí el error de no llevarlas puestas, porque para mí son importantes, por lo menos por la noche. Me las vieron, las abrieron, como le daría asquito. Y dije, ¿me podéis dejar eso aunque sea? Solamente eso. El resto todo tirarlo si queréis. ¿Me podéis dejar eso? Y hace, ¡pum! Todo fuera. Entonces me dejaron, literalmente, el reloj de 20 euros del Decathlon, que creo que se quedaron entre ellos hablando de... Y llegó otro y dijo, ¿qué pensáis que tiene esto? Déjale que se quede el reloj, anda. Metieron en una bolsita. El reloj y el pasaporte. Es con lo que yo he vuelto. El resto todo perdido. Toda la mochila, toda la ropa, todos los zapatos. Encima me cortaron los cordones. No sé, Sí, también hicieron lo mismo. sí. Eso sí, era para que no Después lo me echaron, pascara a lo nadie. cortaron, pero después te lo echaron también. En A fin. nosotros, algunas cosas sí. Yo sabía esto, que habían echado vuestras cosas. Entonces le digo a la chica que estaba allí, le digo, ¿me vais a echar mis cosas? Y ella, no. Ah, yo contenta. Y empieza a echar las cosas y digo, pero me habías dicho, no, lo que quería decir es que no te voy a echar todo, pero lo que me da la gana te lo voy a... Entonces todas las cosas que yo sí quería, por ejemplo, había un anillo que era muy importante para mí, y cuando vieron que yo era como, bien, ¿no? Como... Sí, claro, la manipulación. Las pocas cosas que nos quedaron no eran de... O sea, por ejemplo, robaron tablets, todas las cosas de... Tecnología, ¿no? Sí, de tecnología, echaron todas nuestras cosas queridas de Palestina o simplemente porque les daba así... Pero algunas cosas sí nos devolvieron a nosotros. Joder. Más suerte que vosotros. En ese momento, cuando nos quitaron todo, recuerdo que me vino un tío que tenía pinta de ser como el informático o lo que fuera. Tenía pinta así de medio tontito. Y recuerdo que se me pone en cara encima de la mesa y dice, ¿y tu móvil? Y digo, está en el agua. Dice, ¿y por qué está en el agua? Digo, lo tiré. Y se me encaró. Y ha sido el único momento en el que dije, realmente me van a zurrar aquí. Y mira que había un montón de gente al lado. Porque se me puso ahí. ¿Y por qué coño tira todo el mundo el móvil al agua? Pero se me puso con la cara aquí. Y de esto que tú notas como te hierve un poco la sangre, de decir, me voy a zurrar, pero porque me he empezado yo. Evidentemente te controla porque no quieren morir, ¿sabes? Pero lo que pensaba por dentro era, somos 500 y este tío me está diciendo desesperado, ¿por qué todo el mundo tira el móvil al agua? Y diciendo, hostia, qué disciplina hemos tenido. O sea, de verdad, con todo lo que ha pasado,
a nadie se le ha olvidado tirar el móvil al agua de modo que tengan información estos cabrones. Pues se ve que no. Entonces tiene el tío allí encarado diciendo, oye, pues vaya equipazo teníamos. A nosotros a una persona se olvidó pero peor, lo rompió allí delante de los soldados cuando llegaron en el barco. Eso se fue en flamas y haciendo humo, y ellos se enfadaron muchísimo y nos dijeron otra cosa así y os matamos. Pero la única fue una persona, y además era la persona que nos estabas entrenando. O sea, Claro. increíble. Un chico americano de esos súper guay, ¿sabes? Esas personas que la ves súper preparadas para hacer estas cosas y tal. Y que, luego por ejemplo, cuando nos entrenaba, venía allí, me gritaba al oído y después me decía, es que los israelíes harán peor, ¿no? ¿Sabes? Me lo hacía como para entrenarme y después él se olvida y lo tiene que romper con las manos. En el training nos hicieron lo mismo. Tenemos que ir acabando, ¿vale? De verdad. No, acabo con el training. Y... No, que eso me ha recordado ya que han pasado tantas cosas que ya te olvidas de lo del principio. Cuando estábamos en Barcelona con los trainings estos de varios días, en los que te preparan para la misión, claro, somos cientos de personas metidos en una sala de todo el mundo, y nos hicieron en un momento dado con un simulacro de intercepción en el que le pedían a gente que ya hubiera estado en flotillas pasadas, que simulando todos dentro de una sala gigante, como si nos ponemos aquí en círculo, preparados para ser interceptados, y de repente llega gente a darnos de porrazo, a tirarnos al suelo, a empujarnos, a gritarnos. Claro, va a ser un teatrillo, pero la verdad es que lo hicieron la hostia de bien. O sea, eso, aquello impresionante. Y luego hicieron como una pequeña fase en la que varias personas dijeron cómo se habían sentido o qué creían que había que mejorar y tal. Y salió una mujer de Estados Unidos, en negra, de unos 50 y pico años, muy dulce ella, que hablaba siempre como muy, muy tierna. Y recuerdo que nos descojonamos todos porque nada más que sabía decir, yo no sé por qué, pero cuando vi que los soldados entraban, quería gritar Allahu Akbar y no soy ni siquiera musulmán. Nos quedamos todos. Esta tía que no venga, porque esta tía va a liar. Esta tía va a hacer algo muy raro, va a ser la que menos pinta tiene, o sea, pero es que era una pastora evangélica así, muy calladita. Y la tiene de repente que le va a salir y decía Allahu Akbar. Déjate. Nada, que me he acordado de eso. Vale, son las 2:10, tenemos ya el límite, ya son las 2:10. Yo creo que todos hemos dicho wow, ¿no? Se nos ha pasado muy rápido y tenemos como más ganas de escuchar, ¿no? Y yo pues desde aquí la sensación que me llevo es de que hay que seguir organizando este tipo de actividades. Tenemos que seguir dando voz y yo también me llevo no sé si el resto, ¿no? Esa cosita, ¿no? Aquí dentro, ¿no? Con la experiencia que nos han contado a nivel personal, ¿no? Y toda esta cuestión psicológica, ¿no? De cómo hay una manipulación, ¿no? Cómo ha habido un control, ¿no? Y lo mal que uno lo pasa, ¿no? En esta situación, y como tú decías también, ¿no? Qué estarán pasando también y qué están pasando las personas que viven en Palestina. Y a mí también me ha hecho reflexionar acerca de la manipulación, que también me da pena y me da tristeza, los jóvenes y la gente que vive en Israel y los israelitas, porque también los están manipulando de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces también lo están aislando del mundo de otra manera, de una manera, ¿no? Y nada, pues agradeceros la visita aquí a Ronda. Habéis visto que tenemos aquí unas láminas, ¿no? Las ha pintado Luis Pernía, no ha podido venir. Es un hombre que ha escrito, ¿no? Ha pintado varios cómics acerca también de los procesos de guerra. Y nada, menos la que pongan vendidas, que os vamos a regalar a cada uno una lámina, la podéis elegir. Gracias. ¿Vale? Para que tengáis el recuerdo, y el resto que las venden a 10 euros, ¿vale? Para quien quiera también llevárselas. Y desde aquí pues un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Sí. Lleva unas cajitas.